Hola, bienvenido al último video del curso de conceptos esenciales de React.js. El propósito de este curso es dar a conocer cómo es que funciona React para que posteriormente puedas escalar a un nuevo nivel de conocimiento, que es la optimización del código, el eficiente consumo de recursos y la mejora en el rendimiento de tu aplicación React. Anunciar también a todos los seguidores de este canal que habilitaré el acceso gratuito a mi curso de React.js en cuanto lleguemos a la meta de 200 suscriptores. Por eso te pido que si este contenido te ha sido útil, por favor me apoyes suscribiéndote al canal, dándole un like y compartiendo este contenido con más personas. Posterior a este curso estaré publicando un proyecto final para que puedas poner en práctica todo lo aprendido. Así que sin más que agregar, que comience la clase. Bien, continuemos con nuestro aprendizaje de la memorización en React. React 19 nos proporciona algo de memorización automática de tareas repetitivas de nuestro código. Sin embargo, no es suficiente y tenemos que realizar la memorización manual en ciertos puntos donde sea necesario. Aquí he escrito un pequeño artículo acerca de la memorización en React 19. Aquí podemos encontrar algunos apartados que ya hemos visto en los videos anteriores de este curso de conceptos esenciales en React.js. Puedes checar posteriormente este artículo. Ahora vamos a realizar un pequeño proyecto donde vamos a utilizar la Poke API. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser un buscador o search bar donde vamos a insertar un número de un Pokémon y posteriormente vamos a poder visualizar la información de dicho Pokémon en esta página. Así que vamos a necesitar de un componente search bar, luego otro componente donde vamos a visualizar la información del Pokémon, que puede ser un componente cards. Así que vamos a crearlo. Aquí voy a crear una carpeta components. Listo. Dentro de components voy a crear la carpeta search bar. Y la carpeta cart. Listo. Vamos a crear ahora los archivos. Cards.jsx. Y listo. Ahora voy a construir mis componentes. Guardo. Y ahora sí los voy a ocupar dentro del componente padre. Primero va a ir el search bar en la parte superior. Search bar. Y posterior del search bar vamos a poder visualizar la información del Pokémon. Componente cards. Listo. Ahora continuando con el flujo del código. Aquí podríamos tal vez colocar un formulario. Un pequeño formulario donde vamos a insertar un correo. Así que podríamos colocar un contacto. Aquí le vamos a colocar de título contact. Aquí un label. Aquí vamos a colocar insert your email. De esta manera. Luego un input tipo text.
Listo, vamos a colocarle aquí un atributo ID, luego un atributo HTML for y por último un botón. Vamos a enviar el formulario. Listo. Ahora vamos a construir nuestros componentes. Search bar va a consistir, aquí va a consistir en un input tipo number, entre el cual vamos a insertar al Pokémon. Listo, y luego un botón que lo que va a hacer es buscar dentro del API al Pokémon según el número. Aquí le colocamos el nombre de search. Listo. Ahora vamos al componente cards. No, el componente cards va a recibir lo que es la información que viene desde el API. Aquí primero tenemos que traer la información desde el API. Al momento de hacer clic en este botón search se debe traer dicha información. Entonces necesitamos construir una función que se encargue de traer la información desde la API. Entonces a esa función le vamos a llamar onSearch. Listo, para recibir como parámetro el número del Pokémon necesitamos la URL. Aquí tenemos la URL. Listo, vamos a agarrar esta simple URL, es mucho más sencilla. Listo, y aquí podemos insertar el número del Pokémon. Y tenemos toda su información. Aquí de esta información acerca del Pokémon podemos insertar dentro de la página solamente su imagen en formato SVG, que lo podemos encontrar aquí en Sprites. Dentro de la propiedad de Sprites vamos a encontrar la imagen haciendo un recorrido a través del objeto. Listo, entonces necesitamos la URL de este recurso. Voy a guardarlo dentro de una variable. Listo, vamos a quitar esto. Ahora ya tengo la URL, entonces ya se va a poder hacer la consulta a la PokeAPI mediante esta función. Aquí vamos a limitar los resultados. Aquí solamente vamos a buscar desde el 1 al 499. Ítem mayor de 0. Listo. Entonces vamos a buscar en ese rango solamente a los Pokémon. Luego si se encuentra dentro de ese rango se hará la búsqueda. Si no se encuentra dentro de ese rango podemos colocar un mensaje. La búsqueda lo vamos a hacer mediante Axios. Ahora sí, aquí colocamos un simple mensaje. Listo. Ahora aquí ocupamos a Axios para poder hacer la consulta a la URL. Así que vamos a instalar Axios.
dentro de nuestro proyecto. Esperamos un momento. Listo, se acaba de instalar Axios. Ahora vamos a importarlo dentro de nuestro proyecto. Desde Axios importamos a Axios. Listo. Axios recibe como parámetro la URL del recurso. Entonces vamos a utilizar a URL barra. Aquí sigue el número del Pokémon que está dado por el parámetro ítem. Listo. Entonces se hace la búsqueda del Pokémon. Luego vamos a utilizar los bloques den, un bloque den y un bloque catch. Listo. Aquí en este primer bloque den recibimos la respuesta directa del API, que es una respuesta que se puede utilizar directamente mediante JavaScript. Listo. De toda esa respuesta que nos viene, necesitamos estructurar e ingresar a data. Data es en sí el objeto con toda la información acerca del Pokémon, ¿no? Todo este objeto viene a ser data. Entonces destructuramos, ingresamos a data y luego todo ese objeto lo podemos guardar dentro de un arreglo, dentro de una variable de estado que va a ser un arreglo. Entonces vamos a crear esa variable de estado que puede ser el nombre characters, le vamos a colocar. Dado que en esa variable de estado no solamente vamos a guardar un solo Pokémon, sino vamos a guardar muchos Pokémon, va a ser acumulativo. Esto empezaría con un arreglo vacío y luego guardamos dentro de la variable de estado. Aquí necesitamos al estado anterior, vamos a colocar con el nombre prep. Luego hacemos una copia del estado anterior y aquí insertamos al Pokémon. Entonces esto va a ser acumulativo, como pueden ver. Se va a ir acumulando dentro de este arreglo cada uno de los Pokémon que vamos insertando mediante el componente search bar. Ahora el bloque catch. Aquí solamente podemos colocar un alert, también con el mismo mensaje. Listo. Entonces ya tengo aquí hecha la consulta a la URL mediante Axios. Se hace la consulta y se guarda a dicho objeto dentro de este arreglo. Entonces esto va a consistir en un arreglo de objetos, ¿no? Y siempre y cuando el Pokémon se encuentre dentro del 1 al 499, ese sería el rango. Listo, entonces va a buscar al momento de hacer clic en el botón search. Ahí va a buscar a dicho Pokémon. Entonces aquí dentro de este search, al momento de hacer clic, vamos a hacer la búsqueda, ¿no? Se va a ejecutar la función onSearch. Entonces esta función debemos pasarla al componente searchBar, ¿no? Y aquí dentro de este input tipo number se debe ingresar el número. Entonces al momento de escribir
vamos a guardar lo que se escribe dentro de este input, vamos a capturar lo que se escribe dentro de este input y vamos a guardarlo dentro de una nueva variable de estado. Entonces voy a crear una variable de estado, vamos a llamar a Pokémon set Pokémon, use state, va a inicializarse como un string vacío y al momento de escribir dentro del input vamos a capturar lo que se escribe mediante el atributo value .target.value. Listo. Ahora aquí este botón lo que debería hacer es ejecutar esta función que debemos pasarle mediante una prop. Vamos al componente search bar. Aquí va a recibir esa propiedad, esa función como una propiedad. Listo. Ahora sí recibe la propiedad. Lo estructuramos on search. On search. Listo. Ahora sí al momento de hacer clic se va a ejecutar la función. Listo. Se ejecuta la función. Y aquí lo que necesitamos, como sabemos, es el número que se ingresa dentro de este input y eso está dado por la variable estado Pokémon. Entonces solamente debemos colocar onSearch Pokémon. Listo, y de esa manera al hacer clic se va a ejecutar la función onSearch, va a hacer la búsqueda de acuerdo al Pokémon ingresado en el input. Listo, guardamos. Ahora en cards lo que deberíamos hacer es guardar la información del Pokémon, ¿no? poder visualizar la información del Pokémon, quiero decir. Y aquí sabemos que la información está guardada dentro de la variable de estado characters. Ahí está guardada la información del Pokémon. Y entonces para poder insertar esa información aquí dentro del componente cards, poder insertarlo a la página, entonces debo pasarle como una propiedad también al componente cards con el nombre characters. Le pasamos la variable de estado characters. Listo, lo recibe cards, lo estructuramos. Listo. Characters sabemos que es un arreglo de objetos, entonces tenemos que recorrerlo mediante map. Listo. Y de cada uno de los objetos, ¿no? De estos objetos que tienen toda la información del Pokémon, solamente vamos a necesitar la información, solamente vamos a necesitar como información la imagen en formato SVG. Entonces buscamos la ubicación de esa imagen. Se encuentra dentro de la propiedad sprites, como sabemos. Luego tenemos que recorrer ese objeto. Ingresamos a la propiedad order, luego ingresamos a DreamWorld y finalmente ingresamos a From Default, que tiene la imagen. Ahora sí, eso vamos a hacer ese recorrido. Entonces, por cada uno de esos objetos, solamente vamos a insertar una imagen.
en la imagen la ruta del recurso SVG. Entonces sería item.splits item.splits, luego continúa .other .dream-word .front-default y un atributo alt, y también vamos a agregar un atributo necesario que es una key. Aquí va a ser index. Listo, entonces eso sería lo necesario. Entonces aquí ya se va a insertar el Pokémon, ¿no? La imagen del Pokémon dentro de nuestra página. Primero lo buscamos mediante el search bar. Se hace la búsqueda mediante la función onSearch, que como sabemos ya lo pasamos al componente hijo, y se activa al momento de hacer clic en el botón con el nombre search. Hace la búsqueda según lo insertado en el input. Listo, ahora veamos los resultados. Listo, aquí ya tenemos a nuestros componentes, como también el formulario que habíamos escrito dentro del componente padre. Aquí sabemos que este formulario, al momento de escribir en este formulario, vamos a modificar a la variable de estado. Bueno, todavía no lo hemos hecho, no hemos capturado lo que se ingresa dentro de este input. Este es un input tipo text que todavía no hemos capturado lo que se ingresa, y deberíamos capturarlo para poder enviar posteriormente este formulario. Entonces, al momento de escribir dentro de este campo, vamos a capturar lo que hemos ingresado dentro de una nueva variable de estado. Lo vamos a guardar para posteriormente poder enviarlo mediante este formulario. Entonces aquí podría guardarlo dentro de una nueva variable de estado. Esta variable de estado le voy a llamar el nombre text. La función setText. Esto va a comenzar como un string vacío también. Ahora sí, dentro capturamos mediante el atributo value .value. Listo, entonces ya estamos capturando lo que se ingresa dentro de ese input, ¿no? Y lo estamos guardando dentro de una variable de estado. Entonces al momento de escribir dentro de este input, ¿no? Estamos cambiando constantemente la variable de estado text, ¿no? Y esa variable de estado, al cambiar, está haciendo que se renderice el componente padre constantemente. Al momento de escribir se va renderizando el componente padre y se vuelven nuevamente a renderizar los componentes hijos search bar, como el componente hijo cards. Y esto lo podemos visualizar ahora. Podemos colocar dentro de este search bar un console log. Puede ser el mensaje search bar component rendered. Luego también esto lo vamos a repetir dentro del componente cards. Aquí sería cards component rendered. Listo, ahora veamos los resultados. Listo, aquí también tenemos resultados de más. Eso es debido
al modo estricto de RIA, que también podemos desactivarlo para solamente ver los console log necesarios. Comentamos y luego lo quitamos de aquí. Listo, ahora sí vamos a tener los resultados necesarios. Listo, ahí tengo la renderización de nuestro componente searchbar y luego del componente cards, ¿no? Eso es lo que va a suceder al momento de construirse nuestra página. Entonces, al momento de escribir aquí, vamos a poder visualizar que los cambios dentro de la variable estado text que se encuentra dentro del componente padre va a hacer que los componentes hijos también se vuelvan a renderizar múltiples veces. Y eso podríamos evitarlo, podríamos hacer que se memoricen estos componentes y se evite volver a renderizarlos múltiples veces. Entonces, para poder memorizar todo el código que se encuentra dentro de cada uno de estos componentes, vamos a utilizar a memo. Dentro de los componentes vamos a traer a memo. La función memo es una función que va a recibir como parámetro al componente y lo vamos a utilizar aquí al momento de exportar. Memo, como sabemos, va a recibir como parámetro al componente de esta manera, y luego también en cards aquí vamos a importar a memo, guardo y luego ejecuto la función memo y el parámetro guardamos. Entonces de esa manera se van a poder memorizar los componentes, pero ahora veamos qué resultados vamos a obtener. Listo, se muestran los componentes renderizándose y ahora empezamos a escribir, empezamos a hacer cambios dentro del componente que se encuentra dentro del empezamos a hacer cambios dentro de la variable estado que se encuentra dentro del componente padre y vemos que ya no se vuelve a renderizar el componente cards y solamente se está renderizando el componente searchbar. Ahora veamos por qué. Si vamos al componente searchbar, este es el componente que se está memorizando correctamente, no se está volviendo a renderizar, sino que se está memorizando todo su código, no se vuelve a renderizar. Ese es el componente cards, no se vuelve a renderizar, y eso es debido a que lo que recibe como propiedad aquí es una variable. Cards es una variable de estado que viene desde el componente padre. Entonces ahí memo funciona correctamente, memoriza todo el componente cuando recibe como prop una variable, pero aquí en searchbar, que es el componente que se está volviendo a renderizar, ¿no? Que está teniendo ese comportamiento no adecuado, aquí lleva como propiedad una función y ese es el inconveniente, ¿no? Debido a la diferencia que tenemos aquí. Aquí la prop es una variable y luego aquí la prop es una función, y aquí esta función, al ser un tipo de dato complejo, está generando que este código se vuelva a repetir en múltiples veces, y eso sucede con los objetos. Al igual que las funciones son tipo de datos complejos, por más que tengan las mismas propiedades, siguen siendo distintos objetos. Igual sucede con las funciones, por más que tengan las mismas tareas, tengan el mismo código, ¿no? Siempre van a ser distintas. Entonces, para evitar ese problema, ¿no? Y hacer que las funciones también no se repita, no se vuelvan a repetir múltiples veces, vamos a utilizar lo que es el hook use callback. Así que lo voy a importar, use callback, y la forma de usarlo es ejecutar use callback. Va a recibir como parámetros a una función, a la función que vamos a memorizar todo el código.
y luego recibe como segundo parámetro un arreglo de dependencias. Así que lo que vamos a hacer es memorizar todo lo que se encuentra dentro de la función. Todo eso lo vamos a memorizar. Use callback, entonces recibe el parámetro y luego un arreglo de dependencias. Listo. De esta manera se va a poder memorizar todo este código de la función. Ahora sí veamos los resultados. Vuelvo a escribir aquí en el input y como vemos ya no se vuelven a renderizar el componente search bar ni el componente cards. Aquí también no hemos evaluado el funcionamiento. Aquí tenemos el Pokémon número 56 que se inserta y esto es acumulativo. Inserto uno más. Listo. De esa manera. Esto se vuelve a insertar un nuevo Pokémon. Y aquí el único inconveniente es que cada vez que va cambiando lo que es la variable de estado dentro de search bar, aquí la variable de estado Pokémon, cada vez que va cambiando esta variable de estado, se va volviendo a renderizar todo el componente y eso también no debería evitarse. Entonces aquí para poder evitar eso vamos a hacer uso de otro hook muy importante que es el hook useRef. Lo traemos desde React useRef. Listo. Entonces vamos a crear una referencia. useRef lo que hace es hacer una referencia a este input para no tener que utilizar una variable de estado para poder guardar lo que se escribe dentro, sino que crear una referencia a este input y con esa referencia poder acceder a su atributo value que guarda que tiene lo que se ha escrito dentro de este input. Entonces ya no necesitamos de este evento y tampoco de la variable de estado. Vamos a crear primero esa referencia. Le vamos a colocar el nombre de input ref, que sería useRef. Listo, en un inicio la referencia es nula. Luego vamos a colocar la referencia dentro de ese input. Mediante un atributo ref colocamos input ref. Listo, entonces ya tenemos referenciado a este input y podemos ingresar a los distintos valores. Vamos a ingresar a su atributo, especialmente vamos a ingresar a su atributo value. Entonces solamente tenemos que colocar input ref dentro, punto current, punto value. De esa manera vamos a ingresar al atributo value de este input gracias a su referencia que es input ref. De esa manera ya no tenemos que usar
variables de estado que lo que van a hacer es renderizar múltiples veces este componente, ya no se va a volver a renderizar. Ahora si vuelvo a escribir ya no se vuelve nuevamente no se vuelve a renderizar lo que es el componente cards. Y solamente se renderiza cuando es necesario, solamente cuando hay cambios dentro de cards al momento de agregar, ahí solamente se está renderizando. Y lo que debemos saber aquí es que search bar debe ser un componente fijo que nunca debe volverse a renderizar, y solamente el que debe cambiar es cards, al igual que también componentes que no tienen nada que ver con lo que se escribió en las líneas arriba, como aquí. No tiene por qué volver a renderizar a otros componentes que no están relacionados. Bien, ahora agreguemos un botón en cada uno de los personajes para poder eliminarlo de la página. Entonces aquí nos dirigimos dentro del componente padre, vamos a crear una función que se va a encargar de eliminar cada uno de los Pokémon desde el arreglo de objetos. Esta función la vamos a llamar onClose. Y aquí vamos a filtrar directamente en el arreglo de objetos. No, vamos a filtrar directamente en el arreglo de objetos que guarda los Pokémon, que es Characters. Entonces vamos a modificar a Characters dentro de una nueva función. Vamos a filtrar desde el arreglo original Characters mediante el método filter. Aquí vamos dentro de un nuevo arreglo, vamos a solamente retornar todos los objetos del arreglo que cumplan esta condición. Vamos a filtrar y vamos a separar los elementos por ID. Lo estamos filtrando por ID mediante la propiedad ID de cada uno de los objetos. Cada uno de estos objetos, como sabemos, tiene una propiedad ID. Entonces vamos a usar esa propiedad ID para poder quitarlo de nuestra página. Entonces con este nuevo arreglo de objetos que tenemos aquí, lo vamos a guardar dentro de nuestra variable de estado characters. De esta manera vamos a poder quitar los Pokémon. Entonces esta función se va a ejecutar dentro del componente cards, ¿no? Vamos a crear un botón que nos va a permitir eliminar al Pokémon. Entonces estos vienen a ser dos etiquetas, necesitamos almacenarlas dentro de un solo contenedor. Puede ser dentro de un div, de esa manera. Listo. Ahora necesitamos de la función onClose. Esta función, como sabemos, va a recibir como parámetro el ID del Pokémon para poder posteriormente eliminarlo a través de este método filter y posteriormente actualizar la variable estado characters. Entonces necesitamos enviar esa función, lo enviamos al componente cards, nombre onClose, la función onClose. Esto lo recibe ahora el componente cards.
Listo, esa función la vamos a colocar dentro del botón al momento de hacer clic en el botón. Debe ejecutarse esa función. La función onClose, que va a recibir como parámetro el ID que está dado por la propiedad ID de cada uno de los objetos. Propiedad ID de cada uno de los objetos. Así que vamos aquí, onClose item, item.id, de esa manera. Guardamos. Ahora veamos la funcionalidad de nuestro código. Bueno, aquí habíamos tenido un inconveniente debido al atributo key. Este atributo key debemos pasarlo al contenedor div. Listo. Ahora veamos los resultados. Tengo el 67, tengo el 78. Aquí si lo elimino, lo eliminé, no, mediante el botón voy eliminando cada uno de los personajes del arreglo de objetos. Entonces está funcionando. Ahora veamos cuál es el inconveniente que se va generando. Elimino. Hay un cambio dentro de cards. 89, 67. Sí, hay solamente cambios dentro del componente cards, es correcto. Pero si escribimos aquí, solo hay cambios dentro del componente cards. Entonces eso deberíamos evitar. No debería volver a renderizarse el componente cards cuando estamos escribiendo dentro de este input que nada tiene que ver con el componente cards. Entonces aquí el inconveniente ya sabemos por qué es, porque no se está memorizando correctamente la función onClose, y eso es debido al que no hemos utilizado el hook useCallback con la función onClose para que pueda memorizarse correctamente. Entonces aquí nuevamente ocupamos al hook useCallback, esto recibe como parámetro a la función, luego un arreglo de dependencias vacío. Listo, ahora veamos los resultados que tenemos. Luego un Pokémon. Listo, lo elimino, y si escribo aquí ya no debería generarse ningún renderizado dentro de los componentes, dentro de ninguno de los componentes hijos. Dentro de search bar y dentro de cards no se genera ningún renderizado, y esto debemos realizarlo porque si simuláramos un evento en el cual no utilizamos lo que es el hook useCallback, por ejemplo no utilizamos a useCallback, volvemos al anterior panorama que teníamos. ¿No? Aquí teníamos solamente la función sin ser memorizada. Por ejemplo, dentro de cards, aquí vamos a simular que este componente es un componente pesado, ¿no? Que realiza múltiples acciones, que realiza múltiples tareas. Eso lo podríamos hacer mediante un bucle. Aquí vamos a agregarle un bucle que tenga lo siguiente.
que va a tomar cierto tiempo no poder procesarlo, va a realizar múltiples iteraciones. Ahora veamos los resultados. No utilizamos useCallback y se vuelve a renderizar múltiples veces lo que es el componente cards, y como vemos la aplicación ya ha sido afectada en su rendimiento. Empiezo a escribir y ya está, la aplicación está lenta. Entonces aquí debo utilizar la función, debo utilizar el hook useCallback, quiero decir. Entonces lo voy a ocupar, voy a memorizar la función nuevamente, la vuelvo a ocupar, control X, useCallback, la función. Por último, el arreglo de dependencias vacío, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver que al momento de interactuar con este input ya no tenemos problemas con el rendimiento. Nuevamente nuestra aplicación está funcionando correctamente. Y aquí por último veamos el arreglo de dependencias. Por ejemplo, dentro de esta función onSearch vamos a agregar un arreglo de dependencias que puede ser las variables de estado, puede ser también aquí una variable que hayamos escrito. En este caso voy a colocar dentro del arreglo de dependencias a la variable de estado characters, ¿de acuerdo? Ahora veamos qué sucede. Vuelvo a escribir. No hay ningún inconveniente, pero bueno, aquí la función onSearch lo estamos ocupando dentro del componente search bar, como sabemos. Aquí está funcionando onSearch, entonces vamos a ver qué sucede al momento de buscar un Pokémon. Como sabemos, nuevamente el componente search bar se está volviendo a renderizar, lo cual no es correcto. El componente search bar debe mantenerse fijo, no tiene por qué volver a renderizarse, y solamente tiene que volver a renderizarse lo que es el componente cards. Y eso sucede por el arreglo de dependencias, lo que hemos colocado dentro del arreglo de dependencias. Aquí le hemos dicho que cada vez que cambie characters, nuevamente esta función no se memorice. Cada vez que cambia la variable de estado characters, simplemente esta función no se memoriza. Eso es lo que hemos hecho. Por eso es que cada vez que hago un cambio dentro de characters, siempre se está volviendo nuevamente a leer el componente search bar, lo cual es incorrecto. Y aquí la mejor elección sería dejar el arreglo de dependencias vacío. Listo, de esa manera nuestro código va a quedar muy eficiente. Y eso sería todo por esta clase. Listo. Y con esto ya hemos culminado el curso de conceptos esenciales en RIA.js. Este curso les servirá para poder postular con éxito como desarrolladores React. Y finalmente mencionar mi agradecimiento a todos aquellos que apoyaron con likes los distintos videos de este curso. Eso sería todo por este video. Posteriormente voy a publicar el proyecto final con React. No solamente estará hecho con React, sino con múltiples tecnologías. Eso sería todo por esta clase. Nos vemos.